Amigos, siempre es un lujo tenerlos en la casa, no solamente porque son grandes superestrellas, sino porque son de nuestra raza. Ellos son los actuales campeones en pareja de SmackDown y esta noche uno de ellos podría acercarse nuevamente a un título individual, agregando más oro a su ilustre carrera y salir del evento Hell in a Cell como Rey dos cinturones. Damas y caballeros, en la previa de WWE, Rey y Dominic Mysterio, bienvenidos. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, ¿cómo están? A ver, chicos, la verdad es que quisiera yo comenzar felicitándolos. Saben ustedes cuánto los queremos, cuántos son adorados por toda la familia latina. Y quería aprovechar este momento para decirles qué maravillosa idea, qué maravillosa también noticia cuando ustedes se hicieron campeones de parejas de SmackDown. Y bueno, haciendo historia, nada más y nada menos. La verdad es que a mí me emocionó muchísimo y ya se lo merecen. Y quisiera saber ¿qué pasó por esos corazoncitos? ¿Qué fue lo que sintieron cuando hicieron historia convirtiéndose en campeones de SmackDown? Pues para mí fue un gran honor, un privilegio, una bendición el poder simplemente compartir el ring con mi hijo. Ha sido increíble. Obviamente este momento no se compara con ningún otro. Es a un nivel totalmente diferente. Pero el poder compartir momentos tan especiales dentro del deporte de la lucha libre, dentro de algo que me dio por tantos años y me sigue dando logros, triunfos, momentos inolvidables. Este definitivamente fue uno de ellos que yo ahorita ya puedo colgar mi máscara y decir, cumplí más de lo que pensé. Qué bonito, muchas gracias, Rey. Dominic, a ver, tengo que decirlo. Yo me acuerdo muchísimo, y espero que tú también, de aquel día que estuvimos platicando, ¿te acuerdas? En el brunch, y tú me dijiste, o sea, estabas empezando y me dijiste que una de tus mayores metas a lo largo de tu carrera era tener, un campeonato con tu papá. ¿Y qué crees? Pasó en menos de lo que todos esperábamos y la verdad es que bien merecido. ¿Cómo te sientes con esta gran meta? No, pues ir hasta la fecha me dan escalofríos, pero la verdad es una bendición y un gran honor de poder no nada más hacer historia al lado de mi padre, pero con lo que lo hicimos, hacer campeones de pareja para SmackDown, primer padre e hijo y pues todavía ni me la creo yo. Es algo que nunca me hubiera imaginado que va a pasar y pues estoy muy agradecido. Quiero que dejen de verse en este momento como padre e hijo para verse simplemente como compañeros, como una pareja. Rey, voy contigo primero. ¿Qué piensas tú que son las fortalezas de tu compañero de equipo y cuáles son los ámbitos donde tú piensas que él puede crecer todavía más? Es difícil tratar de separar y ver a mi hijo nada más como compañero porque pues es mi sangre, me veo yo mismo a través de él. Tiene agallas, está dispuesto a tomar oportunidades, pierda o gane. Es una persona que va hacia adelante y no duda ni tantito el decir no o el no hacerlo. Él está dispuesto a tomar la delantera y si falla, de ahí va a aprender sus errores y mejora para la próxima vez. ¿Y tú, Dominic, cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de tu compañero de equipo? No sé si puedes dejar de ver a Rey como tu papá. No, sí, como dijo mi padre, es difícil verlo como mi compañero porque para mí siempre va a ser mi jefe. Creo que me tiene que dar un poquito más confianza porque a veces sí me dice, Tommy, ¿estás bien? ¿La tienes? ¿Vas a poder hacer esto? Y, papá, estoy bien, jefe, déjame, estoy bien, todo va a salir bien, confía en mí, pero sí, a veces que no me da tanta confianza como me debería de dar, pero poco a poco sí me va soltando un poquito más. Tiene el personaje de tomar la delantera, de decir sí sin pensarlo dos veces, pero yo como compañero de él, ¿estás seguro? ¿Crees que lo puedas hacer? Entonces, esa es una debilidad muy grande que tengo, la confianza. Tengo que tenerle más confianza a mi compañero. Vámonos con algo que a todos nos tiene, la verdad, pero al borde de la lona yo estoy con el Jesús en la boca, diría mi madre. La verdad, este match que tenemos esta noche contra Roman Reigns, sabemos perfecto, Rey, que has estado, con grandes superestrellas, pero esta noche se va a poner sabroso. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes para esta noche? La semana antepasada que estuve enfrente de él,
que decidí retarlo por el campeonato adentro de Hell in a Cell. En primer lugar, es mi primera lucha dentro de una jaula o dentro de una lucha como Hell in a Cell. En segundo, el tener a Roman cara a cara es intimidante, no lo voy a mentir. Es una persona que intimida, es una persona muy seguro de sí mismo y es una persona que es dispuesto a hacer lo que sea para destrozarte. Entonces he tenido esos pensamientos en mi cabeza que a lo mejor no me dejan avanzar como yo quisiera avanzar. No sé si es mi edad, no sé si es el enfrentarme a Roman por primera vez dentro de un papel que está tomando Roman, donde está dominando, donde a su propia familia la hace garra si es necesario. Pero tengo un par de horas nada más para sacar esos pensamientos de mi cabeza y poder entrar súper enfocado, súper listo y tratar de convertirme en campeón de nuevo. Ahora que hables de intimidante, Dominic, quiero hablar contigo porque, aunque eres muy joven, rápidamente te ganaste todo el respeto del universo de WWE porque has demostrado que realmente amas esta industria. Tú has sido víctima, para mí, de algunos de los ataques más horribles que yo he visto en la última década en WWE. No sé cómo has aguantado tanto. Me acuerdo de aquello que te hizo Brock Lesnar antes de enfrentarse a tu papá Rey en Survivor Series. Después vino Seth Rollins con su discípulo y finalmente el campeón universal Roman Reigns. ¡Qué espanto! Pero bueno, nobleza obliga. ¿Te atreverías a comentar con nosotros para ti cuál ha sido el ataque más doloroso que has sufrido hasta ahora en WWE? Pues los tres dolieron diferentemente en cada parte del cuerpo, pero la que sí me dolió más y siempre la voy a tener ahí porque me dejó cicatrices es la de Seth Rollins. Y es así, todavía en el pecho, en la espalda, todavía tengo ahí las cicatrices de los kendo sticks. Y la verdad es que yo tengo que aceptar que, Dominic, entraste, pero, o sea, le metiste un patadón a la puerta y dijiste, yo soy Dominic Mysterio. Todos los que puedan estar diciendo cosas de mí, cállense. Qué gran debut. Yo la verdad es que me quito el sombrero, así como me quito también el sombrero por ti, Rey, porque es que ha sido impresionante. Yo creo que también de tal palo, tal astilla, ¿eh? Por eso Dominic es así de agarrado, de aferrado y va con todo. Pero a ver, cuéntame, Rey, ¿cuáles son tus predicciones para esta noche? Sabiendo todo esto, bueno, ahorita que nos acabas de decir de Roman Reigns, ¿cómo crees que vaya a pasar? ¿Qué crees que es lo que va a pasar esta noche? Tengo la costumbre de entrar siempre muy nervioso a una lucha y aprender a adaptarme conforme va saliendo la lucha, especialmente cuando es una lucha por primera vez para mí que estoy experimentando. Pero en este caso voy a entrar con toda la confianza del mundo. Siempre estoy protegido y bendecido por Dios, pero voy a tener que aprender, adaptar y reaccionar de la manera que mi cuerpo quiera reaccionar inmediatamente, a instinto. Como comento, ¿no? Roman es una persona que no sabes con qué ataque va a venir, no sabes qué es lo que va a hacer. Entonces tengo que estar literalmente en mis puntitas, listo para cualquier cosa. Pero sí, mi intención es salir como campeón dentro de esa Hell in a Cell y pues más que nada celebrar después, el poder celebrar como doble campeón, el primer padre e hijo campeón de parejas y aparte poder tener el campeonato mundial. Y espero les guste el equipo de esta noche. ¿No tienes también ahí, vamos a dar, no tienes una probadita para todos nosotros? Porque siempre nos sorprendes un montón, Rey. Sí, claro que sí, voy a usar máscara. Oye. Vamos por México. Bueno, nos dejaste con ansia, como siempre. Ver el Rey Mysterio es algo que siempre nos provoca expectativa. Los misterios atrapados en el fuego cruzado entre parientes. Yo soy la pieza principal aquí y todo gira a mi alrededor. Destrozados a manos de Roman Reigns. Te reconozco, Roman, como la rata que eres. Quiero una pelea dentro de la celda infernal. Linaje contra linaje por el campeonato universal dentro de la peligrosa celda infernal. Oh, Dios mío, no ha terminado Roman Reigns.